En este episodio vamos a hablar con Donna Cabrera, profesora de Migraciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con una especialización en Migraciones Contemporáneas, Promoción Cultural y Educativa de Antropología. Cuenta con experiencia en trabajo de campo e intervención en comunidades de jóvenes, niños, mujeres cabeza de familia, personas en condición de desplazamiento, migrantes y grupos étnicos. También cabe mencionar que fue gracias a la clase de la profe donde surgió la idea de hacer este podcast. Sin más, los dejo con la conversación que tuve con ella. Bueno, profe, bienvenida una vez más aquí conmigo a Eje Global, al episodio 3. Es un gusto tenerte aquí conmigo. Y bueno, para quienes no te conocen, cuéntame quién es Donna Cabrera. Muchas gracias a ti por la invitación. Donna Cabrera es una antropóloga que se ha especializado en migraciones internacionales. Desde hace más de 20 años ya estoy trabajando en ese tema. He tenido la oportunidad de trabajar desde el sector de la cooperación internacional, pero también con entidades públicas, apoyando al sector privado y a la sociedad civil en reconocer los derechos de los migrantes, difundirlos y también me he enfocado en temas relacionados con la migración laboral, la integración socioeconómica de migrantes, y he tenido también la oportunidad de investigar y actualmente soy catedrática en la Universidad Javeriana. De hecho, justo por eso fue que yo te conocí hace ya exactamente un año, que voy a aprovechar y contar la historia. Estaba en tu clase, más o menos a mitad de semestre, fue abril 2024, y yo noté que era la única persona que te estaba poniendo atención directamente, porque todos estábamos mirando el celular, distraídos con otras cosas y no estábamos ni siquiera haciendo contacto visual contigo. Y al darme cuenta de esa cuestión, yo te pregunté después de la clase cómo te sentías al respecto y si a ti te sería interesante acudir a un espacio en el que pudieras expresarte al respecto y saber, bueno, cómo es tu experiencia como profesora, cómo es tu, bueno, sentir esta presión de los estudiantes, de estas nuevas generaciones, ¿cierto? Entonces, justo sobre ese tema, primero te agradezco por enseñarme, por ser mi profesora. Para mí es más que un placer conocerte. Y segundo, me gustaría empezar por preguntarte cómo es para ti esa experiencia como profesora. Me refiero al entorno de las nuevas generaciones, los celulares, el foco de atención de nosotros hoy en día. Pues ser profesora, voy a empezar como con las cuestiones que son muy agradables y que me llenan también de mucha alegría. Para mí la oportunidad de ser profesora implicó poder compartir el conocimiento que he adquirido con otras personas interesadas en ese tema. Y ese hecho es en realidad una oportunidad muy importante de vida, ¿no? Porque muchas veces tenemos tantas cosas como que dar y compartir, pero como que no encontramos el espacio para hacerlo, y los profesores como que tenemos esa gran ventaja. Claro, a partir de eso pues hay que arreglar y hacer muchas otras cosas, pero creo que también ser profesora me ha permitido consolidar mis conocimientos alrededor de la migración internacional, pero también entender que hay maneras más agradables de comunicar los mensajes clave. Y poco a poco creo que he tratado de incorporar eso tanto en mis clases como en mis otros espacios de trabajo, porque claro, como estoy muy cercana al tema, estoy sensibilizada y demás, yo pienso que para todas las personas debería ser normal comprender que las personas migrantes tienen derechos por ser personas, más allá de su condición migratoria, ¿no? Pero luego en la práctica me doy cuenta que es complejo entender eso. Entonces la experiencia de la clase me permite también como aprender a comunicar mejor eso en los diferentes espacios en los que intervengo, y también buscar unas mejores soluciones para esa garantía de derechos de personas migrantes que tenemos tan pendientes. Y otra cosa que es también muy enriquecedor de ser profesora es ver todas las intenciones y todos los deseos y todas también las ganas que tienen los estudiantes de
de leer, de hacer preguntas corchadoras, digo yo, y de llevarlo a uno también como por un nuevo rumbo, ¿no? Como despertar una curiosidad que de pronto yo no tenga, pero que a partir de sus curiosidades, perdón, podemos como compartir mi conocimiento con esa nueva idea y con el conocimiento también que tienen los estudiantes y como construir algo de manera conjunta. Y a mí me dejan también mucho los estudiantes por eso, ¿no? Y los estudiantes también me dejan un montón para yo luego compartirlo con otras personas. Y eso es algo que valoro mucho de ser profesora. El reto de la concentración y de mantener a la audiencia como enganchada es clave. Creo que ha sido como uno de los desafíos de los profesores a lo largo de la historia. Ahora pues con todas estas herramientas digitales, electrónicas también es más complicado. Y ahí vamos aprendiendo, ¿no? Los mismos estudiantes también me van compartiendo recomendaciones y ahí trato de incorporarlas y espero que estén funcionando. Pero también, así como es curioso, pero así como los estudiantes tienen desafíos en concentrarse, yo también a veces tengo desafíos para concentrarme. Claro, yo tengo que dar la clase y tengo que estar súper concentrada todo el tiempo, pero sí me cuesta porque yo también vivo en una era en la que hay demasiadas distracciones. Entonces es como ahí aprender a cómo irlo manejando, pero son más las cosas chéveres que me deja la docencia y que valoro de la experiencia. Me alegra mucho oír eso porque para mí fue muy desolador saber que yo hacía parte de eso, de mirar el celular en clase, de faltarte el respeto, porque para mí es una falta de respeto no ponerte el 100% de atención cuando tú estás poniendo el 100% de tu energía y esfuerzo en la clase. Y también es algo un poco más de madurez, de la etapa que vivimos todos en la universidad y también pasa en los colegios, de no poner el 100% de atención porque no le damos la importancia que se merece el asunto, ¿sí? Pero bueno, me alegra que realmente pienses que la docencia te da todas estas cosas tan buenas. Y justo quería agradecerte porque y también pedirte perdón públicamente primero, porque yo fui de esos estudiantes que miraba el celular en tu clase y me di cuenta gracias a ese día que es una falta de respeto garrafal. Entonces, bueno, primero pedirte perdón por eso. Y segundo, agradecerte también por tu papel como docente y también de visibilizar todos estos temas de migración que usualmente no son tan comunes para hablarlos o comunicarlos, y al menos si no estás metido en el medio de las relaciones internacionales o de la ciencia política o de la migración, yo personalmente no lo había escuchado tanto, al menos menciones generales por los problemas internacionales, pero no en materia, sino no algo propiamente dicho académicamente, hablando de contenido académico que yo lea o que yo, tenga en cuenta el momento de cualquier realización de mi vida. Entonces también te quería agradecer por tener ese papel de visibilizar estos temas de migración internacional y por tu papel como docente. Muchas gracias. Y bueno, y como docente, que ya hablando propiamente de tu experiencia como profesora, me gustaría también preguntarte cómo articulas la información, porque es evidente que teniendo un recorrido laboral, tú tienes la facultad de tener esta visión general sobre cómo puedes explicar o dar esta información, ¿cierto?, que quieres enseñar. Sin embargo, no se me ocurre una manera tan clara sobre cómo puedes articular la información que aprendes de tu trabajo, de tu trayectoria laboral, con la teoría y la academia que todos conocemos de relaciones internacionales. Entonces me gustaría saber cómo articulas esta información. Yo creo que me acerqué a la migración primero desde la teoría y pues con una gran curiosidad que tenía. Tuve también como la oportunidad de hacer una maestría en temas de migración cuando no era como un tema tan famoso, entre comillas, en Colombia. Entonces eso me permitió como comprender ese aspecto más macro que rodea y que define a la migración internacional. Aún así, yo me había acercado también previamente a la migración internacional por una experiencia personal de vida que tuve. Yo también hice una maestría previamente en cultura material y visual
y yo la hice en Londres, y la experiencia de la migración cotidianamente me pareció una cuestión fascinante. Empecé a interesarme. Todo ese tiempo pues no pude como trabajar en temas de migración, pero sí leía y era muy curiosa al respecto hasta que pude hacer la otra maestría. Entonces ya tenía como esa curiosidad de la experiencia personal que me permitía comprender algunas cosas y que se vinculó con la teoría. Y luego, cuando volví a Colombia de esta maestría de migración internacional, poner eso en práctica en el contexto colombiano del 2010 era, o sea, no era tan sencillo porque no teníamos en el país una historia de inmigración, ¿no? No habían llegado tantos migrantes en ese momento, sino que había que concentrarse en el análisis de colombianos en otros países. Y bueno, por el trabajo que hice lo pude hacer. Trabajé con una organización que es la Organización Internacional para las Migraciones, como en esa temática. Entonces fue también como una serie de hechos que facilitaron mi aprendizaje en las entidades y en los espacios donde se trabajaba más con el tema. Entonces, ahí en la OIM empezamos a hacer varios proyectos que buscaban garantizar mejores condiciones para los migrantes. Entonces, ahí es cuando empiezo a comprender cuáles son los actores, cuáles son sus intereses, cuál es la posibilidad de financiación que tiene la migración, cuáles son los resultados que se esperan y también cuáles son algunas preferencias que tienen ciertos funcionarios sobre la garantía de los derechos de las personas migrantes. Porque es importante recordar que aunque decimos que todas las personas son iguales y tienen los mismos derechos, sí que hay unas categorías que se establecen a partir de cuestiones institucionales que definen qué grupo poblacional es de mayor interés en un momento determinado que otro y en su acceso a derechos. Y en ese momento Colombia estaba todavía, todavía está, ¿no? Pero el tema del conflicto interno es una constante que ha definido hacia dónde se dirigen los esfuerzos de las personas en las entidades. Entonces, en ese momento era como a nivel institucional tratar de negociar que los migrantes internacionales también estuvieran como en esa bandeja de prioridades que tenía el gobierno y las instituciones, y entonces cómo hacerlo a través de todos esos conceptos, teorías y demás que había aprendido fue un reto interesante. Ya luego cambiaron las condiciones en Colombia y Colombia se ha vuelto en un país que recibe muchos migrantes y eso también ha facilitado ver como la aplicación de muchos de los conceptos, de las teorías y de las propuestas en la práctica a partir de la situación en Colombia, que hay un interés de las autoridades, pero también que hay financiación para llevar a cabo esos proyectos. Y también hay muchas investigaciones y muchos datos al respecto. Eso ha facilitado mucho mi ejercicio actual en el área de la migración internacional. Pero a veces también uno se encuentra con cuestiones, sobre todo en negociaciones con otros países, ¿no? Que se supone que a partir de la diplomacia y de entidades homólogas en dos países se podrían hacer mejor seguimiento sobre la situación de los migrantes, pero no siempre es así. Y entonces como tratar de generar esas alianzas también es un reto importante que no siempre creo que se establecen como recomendaciones desde la migración internacional, pero hay que coger elementos de otras disciplinas que permiten entonces avanzar en esa línea. Ese es un punto muy importante y es que necesitamos un punto de vista multidisciplinario para analizar la migración, ¿cierto? Porque yo hablo desde las relaciones, pero las relaciones son solo una de las disciplinas que tocan a la migración y que son muy importantes para tener en cuenta un aspecto más general, ¿cierto? Y también más específico de lo que puede llegar a significar la migración. Entonces, ¿qué otras disciplinas crees que son muy importantes a tener en cuenta para la migración? Sí, eso que planteas es sin duda demasiado importante. Mira, por ejemplo, los temas que hay con respecto a educación
¿no? En la educación también, desde la disciplina, cómo generar espacios interculturales en las escuelas, en los colegios, para que las personas adquieran conocimientos teniendo en cuenta el contexto migratorio en que han vivido. Eso es importante, trabajar esa línea también. O cómo garantizar también el acceso nada más de los niños y niñas y adolescentes al sistema educativo, aunque estén en condición migratoria irregular. En el área de la salud también, generar la disciplina también nos puede ayudar no solo a garantizar el acceso al sistema, sino que ese acceso sea gestionado, contextualizado, para que una persona de otro país, de otra cultura, a veces de otro, que tiene otro idioma, se sienta cómoda diciéndole a un médico o a una médica: es que tengo tales síntomas, ¿no? Por ejemplo, de partes que son como sensibles del cuerpo, ¿no? Y que lo pueda decir con confianza para que eso repercuta en su salud, ¿no? Entonces, cómo generar esa cercanía y esa confianza con las personas en el sistema de salud. O, por ejemplo, lo que está relacionado con el acceso a justicia para personas migrantes, ¿no? Desde el derecho, cómo creamos también instancias que sean más conocidas, pero que también sean más eficaces para garantizar que esos hechos que han vulnerado los derechos de los migrantes sean resarcidos, ¿no? Y sean restituidos. Entonces, cómo también generar esos espacios en esa vía. Y cuestiones, ¿no? Hasta cuestiones como más, digamos, como más generales y más cotidianas también, como la gastronomía, ¿no? Cómo la migración también tiene un impacto en nuestros gustos, en nuestros nuevos consumos, y cómo también facilitamos que esos productos que son esenciales para las dietas de los migrantes estén disponibles en un país diferente al de ellos, ¿no? Entonces es como ver todo ese espacio, y me salté, por ejemplo, el tema también de salud mental, ¿no? Que es un tema muy importante y básico como en todos los grupos etarios, en todas las edades de las personas migrantes, y cómo garantizar un acompañamiento también al duelo y al desarraigo que acompaña a los proyectos migratorios. Entonces, sí, ahí todas las disciplinas contribuyen un montón para dar una atención más integral. Claro, porque, es decir, si nos limitamos a ver la migración internacional solo desde las relaciones internacionales, estaríamos sesgando el conocimiento y la visualización de ese panorama, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, justo eso me lleva a un tema que quería preguntarte, y es que recuerdo que una vez en clase vimos un video sobre migración internacional por orientación sexual, que me pareció completamente curioso porque yo no había tenido en cuenta que la orientación sexual podría ser un motivo para migrar. Entonces, quería preguntarte sobre el caso de Mehdi Kazemi, que fue un chico iraní que lastimosamente fue perseguido por su orientación sexual. Él tenía un novio, era homosexual, y lastimosamente a sus 19 años fue asesinado frente a sus ojos, y esto causó tal impacto en él que intentó pedir asilo político en otros países. Bueno, político no, en este caso no sé cómo se clasificaría, pero bueno, asilo en Reino Unido y en Países Bajos. Uh-huh. Sin embargo, como pidió los dos asilos al tiempo, denegaron ambos asilos y se generó un movimiento de universidades y grupos juveniles en apoyo a Mehdi Kazemi para que le dieran el asilo, y efectivamente se lo dio el Reino Unido. Y desde entonces Mehdi se convirtió en la imagen, bueno, no tampoco tan famosa, pero una imagen importante en este aspecto de la orientación sexual y de por qué en Irán es un tema tan difícil de tocar, y cómo muchas personas con orientación sexual diferente a lo que se impone en ese país son perseguidas. Uh-huh. Y hasta asesinadas. Entonces quería preguntarte sobre este tema, sobre Mehdi y cómo se aplica esto a la migración internacional, y también qué puede hacer una persona que está en una situación así, y de pronto qué países apoyan esta migración. Pues mira que en la protección internacional se da o a través del asilo, que es una cuestión que definen cada uno de los estados, o a través de la figura del refugio, que está garantizado en una convención internacional que la maneja ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados.
que es la Convención sobre el Refugio de 1951. Ahí se define por qué una persona puede ser aceptada y protegida por un país diferente al suyo. Y se establecen las razones, ¿no? Sobre todo pues, que hay una amenaza contra su vida, que hay unos temas de discriminación, que no puede vivir una vida tranquila y segura. El otro país pues define si a partir del caso de cada persona se da el refugio o el asilo, el asilo a partir de las legislaciones nacionales, pero pues es una forma de protección de derechos que los estados garantizan a nivel internacional. Y aunque explícitamente el tema de la identidad sexual y de género no está concebida como una de las razones por las cuales se confiere el refugio, a partir de lo que dice esa primera versión de la convención, sí se ha recogido mucha información de que es un tema sociopolítico, o sea, es una expresión de una identidad que de alguna manera va en contra de algunos estándares que han definido ciertos países y por eso es penalizada. Y como es desafortunadamente un hecho que se repite en varios países, entonces algunos países que tienen unas perspectivas más amplias, progresistas de protección de derechos humanos, entonces brindan refugio o asilo a esas personas que han sido discriminadas, violentadas, abusadas o amenazadas en sus países por su orientación o identidad sexual y de género. Entonces, en ese sentido, se convierte en un motivante que genera una protección en otro país. Mira que es también como muy triste ver que en algunos países todavía la homosexualidad es penalizada. En algunos países está hasta vinculada con un tema de pena de muerte. Entonces, como una persona a partir de lo que siente y de lo que es, no puede serlo porque un Estado ha definido ciertos patrones que no se pueden transgreder, ¿no? Entonces ahí la migración internacional también con la figura de refugio y asilo se permite como un habilitador, no solo de los derechos, sino también de esas identidades de las personas que pueden estar en contra de sistemas totalitarios o de gobiernos que no consideran otras formas diferentes de vida. Entonces, por eso es el caso de varios países que brindan protección a personas de identidades sexuales y de género diversas. Te doy dos ejemplos cercanos. En el caso de las personas que salen de El Salvador, Honduras, en Guatemala, que son de la comunidad LGTBIQ+, son más perseguidos por las maras que personas heterosexuales, por ejemplo. Entonces, esta es una de las razones por las cuales se van hacia México y a Estados Unidos. Pero, por ejemplo, en México no se entiende mucho todavía que haya personas que huyan de sus países por su identidad sexual y de género. Entonces, son violentados de nuevo en México porque no creen su testimonio, no creen en su experiencia de vida. Y bueno, en México ha mejorado un poco en esa protección, pero igual las personas luego terminan en Estados Unidos solicitando refugio por esa situación específica. Y en el caso, por ejemplo, de personas venezolanas que vienen a Colombia, también las personas de la comunidad LGTBIQ+, o las personas con experiencia de vida trans en Venezuela contaban con más amenazas, restricciones y una peor calidad de vida que también los empujaba a migrar. Y encuentran en Colombia un espacio donde pueden expresar su identidad sexual y de género un poco más abierta y se sienten más cómodas o más cómodes acá en Colombia por el mismo contexto en el que nos encontramos, ¿no? Que igual hay digamos que un avance en la garantía de derechos en el país que también es beneficiosa para las personas migrantes que vienen de un contexto un poco más represivo como el que encontramos en Venezuela. Entonces es una cuestión que seguimos viendo y que es natural también
yo creo que es natural humano tener que o pensar en promover mejores condiciones para que las personas puedan hacer de su vida lo que siente que quieren hacer, ¿no? O sea, en la medida de la expresión de la identidad, diversas de identidades diversas sexuales y de género. Y que pues los países en los que no se puede hacer llevar a cabo este proyecto de vida, pues que las personas puedan encontrar en otros espacios ambientes más seguros que les permita y que les garanticen sus derechos como personas. Muy interesante el caso de Colombia. De hecho, eso me lleva a una mini pregunta. ¿Eso significa que Colombia y las ciudades principales, como no sé, Bogotá, Medellín, Cali, son un refugio, o más bien, son ciudades que atraen personas que quieran sentirse más cómodas respecto a su orientación sexual? Porque si tenemos en cuenta la situación de Venezuela y de que en Venezuela no se respeta tanto este aspecto, ¿podríamos afirmar que sí son un mejor destino para estas personas? Sí, sí lo es. Con respecto de Venezuela, Colombia tiene un mejor panorama y una mejor calidad de vida para personas con identidades de sexo y género diversas. Pero ahí también quisiera vincular un tema, y es que hay colombianos de la comunidad LGTBIQ+, que han sentido discriminación en Colombia y que se van a otros países, como por ejemplo España, o por ejemplo Reino Unido, donde perciben que tienen unas mayores libertades para la expresión y de su identidad y para su vida. Entonces también es como ver, un poco la migración nos permite ver eso, ¿no? Hay como países con estadios de avance en los derechos humanos y en las garantías personales. Entonces, Colombia es un buen destino para personas venezolanas, pero a su vez España y Reino Unido es un mejor destino para personas colombianas de la comunidad. O en su momento Argentina también lo fue, ¿no? O sea, Argentina tenía en América del Sur una postura más progresista, liberal y respetuosa de los derechos humanos de personas con identidad de género y sexo diversas. Entonces, esto le permitió pues a varias personas colombianas también vivir una mejor vida en estos países. Pero digamos que redondeando y resumiendo lo que preguntas, sí, Colombia ofrece mayores posibilidades de expresión para personas con experiencia de vida trans que vienen de Venezuela. Ok, es muy importante tener eso en cuenta por si alguien que lo escuche le puede servir esta información. Y hablando justo sobre este tema de orientación sexual, me gustaría saber qué opinas ahora con la actualidad y todos los cambios que estamos viviendo de migración por el mandato de Trump. ¿Cómo es el panorama en general a futuro para personas con orientación sexual diferente o diversas? ¿Crees que será más difícil llegar a Estados Unidos? ¿Crees que de pronto las nuevas políticas migratorias de Trump podrían llegar a opacar o dificultar el acceso a Estados Unidos o hasta hacerlo un destino no tan atractivo para estas personas? Sí, desafortunadamente sí. Lo que estamos viendo es que no solo como destino de migración para personas de la comunidad LGTBIQ+ Estados Unidos puede estar perdiendo relevancia a partir de la postura que tiene Trump en el mandato actual, sino que adicional a eso, los fondos de cooperación al desarrollo de Estados Unidos que estaban destinados a atender a estas poblaciones en otros países, está siendo cortada, está siendo cuestionada, ¿no? Y no que solo pase con el caso de Estados Unidos, ¿no? Sí, o sea que la postura del gobierno de turno también define los intereses de la cooperación internacional de este país. Pero lo que pasa es que Estados Unidos, para el caso de Colombia, por ejemplo, es un financiador muy importante de los proyectos de apoyo al desarrollo en el país. Entonces ahí es donde se ve desdibujado en un primer momento y como que se empiezan a ver retrocesos y miedos sobre lo que se había avanzado en la materia. Ahora bien,
Hay otros países cuyas agendas de cooperación internacional le han apostado un montón a reconocer y garantizar los derechos de las personas de los sectores sociales de LGTBIQ+. Y, por ejemplo, ahí tenemos Canadá, tenemos Suecia, España, que también tienen unas agendas importantes en este sentido y que pueden entonces llegar como a suplir ese bache que está ahorita sucediendo por la postura del gobierno de Estados Unidos, porque es algo en lo que estos gobiernos también han venido avanzando, ¿no? Estos países han venido avanzando, entonces pues sus políticas, sus agendas de política exterior tratan también de vincular lo que se vive en el país con lo que se ofrece en otros países. Entonces, siendo muy positivos, espero, y crucemos los dedos que sea así, ahorita estamos en un momento complejo sobre como en un limbo de hacia dónde van todos los avances, tanto en materia migratoria como en materia de reconocimiento de atención de derechos de comunidad LGTBIQ+. Pero aunque Trump tiene poder, no tiene un poder absoluto. Y hay muchos actores internacionales y dentro del mismo Estados Unidos que están haciendo contrapeso para que estas decisiones que se han tomado se revisen, puedan revertirse o se puedan negociar, ¿no? Y ahí también es donde veremos cómo los países mismos también han adoptado varias de estas premisas de protección de derechos, de progresismo y cómo hacen una negociación como países con lo que Estados Unidos está proponiendo. Entonces el panorama es un poco lleno de incertidumbre, ¿no? Al menos por ahora. Sí. Incertidumbre con un poco de positividad de tu parte, lo cual me alegra muchísimo escuchar. Sin embargo, sí se nota un panorama lleno de incertidumbre porque por mucho que Trump no tenga el poder absoluto, sí es cierto que tiene un poder muy grande respecto a este tema y sobre todo que es una de sus principales motivaciones en la presidencia, ¿no? El tema migratorio, de poner estas nuevas estipulaciones, reglas, las ayudas internacionales. Entonces, me parece que podríamos decir que estamos un poco a medias en el camino de encontrar este panorama seguro que estábamos llegando a consolidar, ¿no? En el pasado. Entonces, bueno, eso trae incertidumbre, trae un poco más de este tipo de fallas en el sistema en general. Y justo sobre el tema de Estados Unidos, me gustaría preguntarte sobre un caso en específico que no tiene que ver mucho con el tema, pero sí me acuerdo que yo una vez en clase te hice la pregunta y fue un poco controversial en ese momento, que fue sobre cómo funciona el asilo político en casos especiales como el de Edward Snowden y Julian Assange, que bueno, todos sabemos lo que hicieron con Wikileaks y con los archivos clasificados que desclasificó Snowden. Entonces me gustaría saber cómo es que funciona en estos casos. ¿Es algo muy especial que se aplica solo a ellos? ¿O es posible que este tipo de procesos de asilo político que terminan siendo permanentes, ¿cierto? Como el caso de Snowden en Rusia, o como lo que acaba de pasar con Julian Assange, que ya está paz y salvo, ¿cierto? ¿Cómo se aplica esto? ¿Cómo podemos evidenciar de qué manera se ve como un proceso estrictamente especial o si se puede reflejado en otros aspectos o en otros casos? Es pertinente ahí tener en cuenta que hablamos de dos términos, hay dos figuras de protección internacional, el asilo y el refugio. El asilo es potestad de los estados y el refugio, bueno, obviamente también hay que adquirir un compromiso para atender a los refugiados, pero hay un instrumento internacional que define las premisas bajo las cuales los países brindan protección a refugiados. Generalmente la figura de asilo se aplica de manera individual y de manera individual sobre todo a personas que representan como alguna voz política o representan como un caso político específico o como que simbólicamente vale la pena tener en cuenta y dar un trato un poco diferencial. Entonces,
eso es lo que explica, por ejemplo, los casos de las dos personas que tú me estabas comentando ahorita, ¿no? A partir de la acción que realizaron, ellos pusieron en duda como acciones del gobierno, de agencias de Estados Unidos, ¿no? En los dos casos. De inteligencia, sí. Sí. En ese sentido, ellos se plantearon como una amenaza a Estados Unidos. Y ahí es donde Estados Unidos despliega también como toda su diplomacia para garantizar que sean perseguidos, penalizados y no protegidos por los otros países, ¿no? O sea, Julian Assange en su momento logró un asilo en la Embajada de Ecuador en Londres, pero porque el gobierno de Ecuador en ese momento era cercano a también como la demanda que estaba haciendo Julian Assange en ese momento. Y en el caso de Snowden, él tuvo que buscar asilo y protección con un país que fuera opuesto a lo que Estados Unidos estaba planteando, ¿no? O sea, como con un país, entre comillas, enemigo de Estados Unidos, porque si no, iba a haber reducidas sus capacidades, sus posibilidades de tener un refugio y una protección internacional. Y es ahí donde aparece Rusia como una opción viable. Entonces, el asilo también, aunque es una figura de protección internacional, deja ver mucho de esas alianzas internacionales que existen entre los países y nos deja ver también cómo, aunque la protección internacional debería ser una medida como que se garantice a todas las personas que necesitan protección, está siendo dada a ciertas personas, en ciertos individuos, a partir de las relaciones que hay entre los países o a través de las afinidades políticas que existen. Y aunque la enseñanza del asilo con respecto al refugio pues son dos casos similares pero diferentes, pero también podemos verlo en el caso, por ejemplo, de las personas procedentes de Venezuela. Hay varios países que han dicho no les damos refugio porque es que no son refugiados. Pero por la definición de la Declaración de Cartagena sobre refugiados, las personas venezolanas deberían ser consideradas como refugiados. Y no lo son en todos los países porque eso también tiene unas implicaciones políticas en las relaciones internacionales. Bueno, profe, esa última afirmación que hiciste me deja pensando muchas cosas y me parece que podríamos dejarla para una segunda parte de nuestro episodio. Claro que sí. Por hoy se nos fue el tiempo, pero para mí fue más que un placer haberte invitado y hablar contigo. Estás llena de conocimiento que me gustaría expresarle a muchas más personas, entonces espero poder invitarte de nuevo pronto y muchas gracias por haber participado. Ay, muchísimas gracias a ti por la invitación. Qué espacio tan interesante. Gracias, profe. Bueno. Muchas gracias por haber escuchado este episodio con Donna Cabrera, profesora de Migración Internacional de la Pontificia Universidad Javeriana. Les agradezco y si tienen cualquier sugerencia, por favor déjenla en los comentarios.